Bueno, vamos a seguir con capítulo 8. Ya vimos el 7, que para simplificarlo lo que nos dice el 7 es que Jesús es el sumo sacerdote, eh, que está a la diestra del Padre, ¿sí? Pero acá va a agregar mucha más información de lo que venimos hablando, un poco repetitivo, pero para que quede claro, ¿no? Entonces dice el 8.1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, Jesús está a la diestra y está como sumo sacerdote en un tabernáculo levantado por Dios, ¿sí? No por el hombre, como el que se hizo en el Antiguo Testamento. Esto lo va a hablar, ¿sí? Jesús es sumo sacerdote a la diestra del Padre de un santuario creado por Dios y no por el hombre. ¿Sí? Estoy repitiendo. Pero vemos Colosenses 3.1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Acá estamos viendo, ¿sí? De buscar las cosas de Dios, ¿no? De hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y que Jesús está a la diestra. Bien. Y en Apocalipsis 21.3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Sí? O sea, el tabernáculo, el templo es la ciudad santa, ¿sí? Cuando baje la nueva Jerusalén es el tabernáculo construido por Dios, en donde también se dice que los 12 apóstoles son los cimientos, ¿no? En 2 de Corintios 5.1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna y en los cielos, ¿sí? No hecha de manos, acá lo aclara, ¿sí? Y entonces, ¿qué está diciendo? Es la salvación, es esa casa preparada por Dios, ¿no? Eh, Así que bueno, eso es un poco lo que quiero explicar, es que Jesús es el sumo sacerdote, ¿sí? Está en un santuario en el cielo y creado por Dios y no por el hombre. Dice, porque todo sumo sacerdote, el 3, ¿no? Ya leímos el 1 y 2. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, ¿sí? Y lo que ofreció Jesús fue su vida. En Romanos 5.8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Entonces, seguimos, ¿sí? Todos somos sacerdotes, presenta ofrenda. La ofrenda de Jesús fue su vida, ¿sí? Así que, si estuviese sobre la tierra, ¿sí? Entonces acá dice, si Jesús está acá en la tierra y no se fue a la diestra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, ¿sí? Si Jesús no hubiese muerto y resucitado, y si no está a la diestra de Dios, eh, haciendo el oficio de sacerdote de un santuario hecho por Dios en los cielos, ¿sí? Entonces, eh, dice Números 18.5, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. ¿Sí? El cuidado, la importancia del cuidado que tenía que hacer el sacerdote en el tabernáculo, ¿no? Si no estarían estos, si no estarían estos sacrificios, ¿sí? Eh, los sacrificios que se realizaban en el santuario eran de animales. Bueno, si se lee el Antiguo Testamento, ven las tareas que realizaban los sacerdotes y el sumo sacerdote, ¿no? Eh, entonces, esas tareas que se realizaban eran ofrendas a Dios, ¿sí? Que sustituían la muerte del hombre. Entonces, eh, si no se tenía un cuidado por esas cosas, es más, hay una parte que entran ebrios, creo, los hijos de Aarón, ¿sí? No recuerdo mal. eh, y Dios los mata, ¿sí? Entonces, había un cuidado, ¿sí? Un cuidado en el altar. Esto es como una introducción al capítulo 9, ¿sí? Este va a ser corto, quédense tranquilos, pero esto es como una introducción al capítulo 9, porque en el capítulo 9 ya empieza a dar una descripción de todo el tabernáculo, del lugar santo, el lugar santísimo, ¿no? Y todo lo compara con eh, lo que hizo Jesús, ¿no? Entonces, si Jesús no está a la diestra, si no hay un altar construido
por Dios en los cielos y el que lo ministra es Jesús, ¿sí? Entonces, no hay necesidad de un sacerdocio de hombres, ¿sí? Sacrificando animales en un templo que ni siquiera está, porque no hay un templo para sacrificar animales. Está la mezquita de los musulmanes. Entonces, si Jesús no moría, si Jesús no resucitaba, si Jesús no está a la diestra del Padre y no es sumo sacerdote de un santuario en los cielos, entonces no se puede llegar a Dios en estos días. No, no hay forma, no hay otra manera, porque no hay perdón de pecado. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, a toda la tierra es creación del hombre, o sea, todo el pueblo judío construyó, agarró, moldeó, ¿sí? Hay mano humana, ¿no? Y es una copia, ¿sí? Porque es una copia de un santuario que ya fue creado por Dios, ¿sí? Porque ya le estaba diciendo, tienen que hacer así, 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 ¿sí? Y obviamente el santuario que está en los cielos es muy parecido al santuario que se hizo acá, pero es figura y sombra, no es el que está en el cielo. Es lo que está dando a entender acá, ¿no? Entonces, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, ¿sí? Onda, perdón, se me escapó el lenguaje, el lenguaje común. Eh, es como decir, ¿no? Eh, a Moisés se le advirtió y le dijo, hace todo esto según se te está diciendo, las medidas, todo, ¿sí? Hacelo como se te está diciendo y que quede perfecto, hecho perfecto, ¿sí? Entonces, si estaba copiando lo que se le estaba diciendo a Moisés, ¿sí? Ahí ya está diciendo, hay una copia, ¿sí? Entonces, por eso es figura y sombra de lo que está en el cielo. ¿Y qué más sigue? Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, ¿sí? Entonces, acá que está hablando, ya está hablando de lo que es el Antiguo Testamento, ¿sí? Que ahora vamos a hablar de eso, de lo que es un testamento, ¿sí? Eh, Acá yo vi que dice... bueno, dice, cuanto es mediador de un mejor pacto, mediador, ¿sí? Es Jesús, es el único mediador que está entre Dios y los hombres. Si no tenemos fe en el sacrificio de Jesús, no hay forma de llegar a Dios y no hay forma de ser bautizado de las dos formas, en agua y en el Espíritu Santo. Pues tiene que haber una convicción eh, que la da el Espíritu Santo, ¿no? El que convence de pecado, el que convence de que existe un Dios, de que Jesús es hijo de Dios, ¿sí? El que convence de que tenemos promesas, ¿sí? ¿Está bien? Entonces dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿El de quién? El de Jesús. Tengamos en cuenta que siempre está hablando de Jesús como sumo sacerdote. Cuanto es mediador, ¿sí? De un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces, eh, Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sí? Entonces acá lo que hace Jesús también es que rompe el tema de lo que se llama nación, ¿no? Cultura, todo eso que sigue estando en el mundo está dividido en naciones, ¿no? Pero Jesús lo rompe a eso. Y ya cualquier persona que tenga fe en Él, que acepte esta doctrina, lo que Él enseñó, que acepte que Él es Dios, el creador de todo. Todas las personas que ya no había distinción, sino que estaba el decir, el preguntarse, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿Sí? El preguntarse, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿No? Es decir, ¿dónde está Dios? Si ya hay una búsqueda de Dios, y dice, ¿quién? Vos lo primero que te preguntás es, ¿quién hizo esto? ¿No? ¿Quién hizo esto? ¿Quién creó esto? Esto que veo, esto que palpo, esto que siento, ¿no? Y decís, y ahí cuando empezás a buscar a Dios decís, ¿en dónde? Ahí es la pregunta. O lo niego la existencia de Dios, o busco cuál es la verdad. ¿Sí? Y en esa búsqueda es cuando llegamos a Jesús. Entonces, eh, también Jesús llegó a todo el mundo. Eso, salió desde Jerusalén a todo el mundo.
todo el mundo conoce a Jesucristo. Ya quedan muy pocos lugares, muy poca superficie en donde el Evangelio no se haya predicado, ¿no? Mal o bien, se predicó, ¿sí? Yo no estoy a favor de la prédica que hicieron los católicos cuando llegaron, ¿no? a América. Pero bueno, eso hizo que se, se predicara el Evangelio, ¿no? Eh, Bien, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y ahí cuando vemos las promesas de Dios, ¿no? Tenerlo a Él, saber que existe, tener un propósito en la vida, saber para dónde ir, ¿no? Porque estamos perdidos. ¿Qué hacemos? Por qué nos reproducimos? ¿Por qué tenemos hijos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y vemos que cada vez todo va de mal y peor también. Entonces, es como que te tiene que llegar a Dios el mundo, ¿no? Lo mal que está, es decir, y bueno, a ver qué está pasando acá. ¿Por qué está todo mal, no? Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿sí? Está hablando del tabernáculo. A ver, vamos a volver atrás. Ah, no, está hablando del pacto, ¿sí? Está hablando del pacto. Mejor pacto. Qué bueno. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento está acá en Hebreos, está la división, ¿sí? Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿sí? El pacto que se le hizo al pueblo judío, el pacto que hizo Dios con Abraham, el pacto que hizo con el pueblo judío, eh, hubo un pacto, hubo una ley, hubo bendiciones de la obediencia y maldiciones por la desobediencia, ¿sí? Hubo un pacto, ¿sí? Que no lo cumplieron. Entonces, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo, ¿sí? ¿Por qué hay un segundo? Y encima, acá Hebreos lo que hace es dar un versículo de Jeremías, ¿sí? Eh, Acá, Jeremías 31, ¿sí? Ahora vamos a leer, pero expone ese versículo, ¿no? Y dice, he aquí vienen días, dice el Señor, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento está hablando de que va a haber un nuevo pacto, ¿sí? En que estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, dice. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, está acordándose del pacto que hizo ahí en Egipto, pero si nos vamos más para atrás y vemos el pacto que hizo con Abraham, es desde ese momento, es el primer pacto. Abraham es el patriarca, ¿no? Y lo estábamos leyendo en los capítulos anteriores. Pero acá Jeremías nombra el pacto porque hizo pacto con Abraham y también hizo pacto con el pueblo de Egipto. El pueblo de Israel para sacarlo de Egipto, ¿no? Perdón que me equivoqué ahí. Entonces, el padre que hice con sus padres, ¿no? El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, ¿no? Los abandonó, porque se olvidaron del pacto, ¿sí? No lo pudieron cumplir al pacto. Eh, ni el pueblo de Israel, ni los pueblos que estaban vecinos, ni ninguna otra nación podía cumplir la ley de Dios. Le era imposible al hombre hacerlo. Y entonces acá Dios dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Qué bueno esto, ¿no? Cuando nos vienen pensamientos, ¿no? De la Biblia, cuando pensamos en cosas de la Biblia, es decir, acordate de Dios, acordate del pacto con Dios, ¿sí? Cuando vemos que lo estamos desobedeciendo, que estamos haciendo el mal, acordate del pacto con Dios. Este es el nuevo pacto, que los judíos del Antiguo Testamento no lo pudieron tener, que ahora lo tienen, los judíos de ahora lo tienen, pero tienen que aceptar a Jesús, porque el nuevo pacto es Jesucristo. Dice, eh, pondré mis leyes en la mente de ellos. O sea, Dios nos recuerda cosas de la Biblia muchas veces, ¿sí? Nos recuerda las escrituras para que volvamos, para que no olvidemos su pacto. Sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Dice, son pueblo de Dios, como el pueblo judío en el Antiguo Testamento. Y ninguno enseñará a su prójimo,
ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eh, qué lindo, ¿no? Qué lindo tenemos, y es lo que pasa cuando llega el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuántas veces nos equivocamos? ¿No? Hay que esforzarnos por no pecar, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos equivocamos? ¿Cuántas veces eh, nos dimos cuenta que fallamos y nos arrodillamos y Señor, el Señor es tú? Entonces, seamos humildes, ¿no? Lo quiero leer de nuevo a esto, pero lo que dice Jeremías, ¿no? Que van a ver que es muy parecido. Entonces el Antiguo Testamento, pacto, profetiza un nuevo pacto, un nuevo testamento. O sea que la Biblia dividida está profetizada acá. En Jeremías 31:31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Acá lo cambia, ¿sí? Porque la iglesia es su pueblo, es como su esposa. Y Jehová es como un marido. Esto en lo espiritual, ¿sí? Es en lo espiritual, pero acá muchos ya van a la parte carnal, ¿no? Marido, mujer y ya van a la carne, no. No, esto es esto de llamar esposa al pueblo. Es el trato que tiene que tener un hombre con su esposa y también refleja la importancia de la familia para Dios, ¿no? Hombre, mujer, ¿sí? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y esto lo logra el Espíritu Santo en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y eso, ¿gracias a quién? Vos vas a la iglesia, te congregás y sentís al Espíritu Santo. ¿Gracias a quién? El Dios creador está ahí. ¿Gracias a quién? No te olvides del sacrificio de Jesús. No te olvides de Jesús. Pase lo que esté pasando, estés como estés. ¿Sí? Porque lo olvidamos cuando estamos mal y muchas veces lo olvidamos cuando estamos bien. Estés como estés. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ¿no? Yo acá, bueno, está medio complicado explicar esto porque yo entiendo que en un principio necesitamos que nos enseñen, ¿no? Poco tenemos la práctica, la habitualidad de poder comprender, ¿no? De poder poner en práctica también, porque es muy difícil poner en práctica todo esto, ¿no? Eh, entonces ahí es cuando voy y digo, si el pueblo judío, el pueblo escogido, se equivocó, Abraham se equivocó, David se equivocó, ¿sí? Y no estoy hablando de que sean personas que no van a ser salvas, ¿sí? No estoy hablando de eso, de la salvación, porque nadie sabe quién es salvo y quién no, ¿sí? Y del Antiguo Testamento nos podemos poner a hablar de, podemos elegir cualquier personaje del Antiguo Testamento y podemos ponernos a preguntar, ¿es salvo o no? ¿Sí? Y la Biblia no lo deja ahí como diciendo, bueno, lo decide Dios, ¿no? A eso. Eh, pero a lo que voy yo es que vamos a pecar, ¿no? Es así, porque somos desobedientes. Entonces tengamos humildad sabiendo que ya vamos mal, sabiendo que a veces perdemos el control. Porque en la que perdiste el control, en la que dijiste, ¿qué hice? ¿Por qué hice esto? Ya no tenés al Espíritu Santo. Y si perdiste al Espíritu Santo, no está la presencia de Dios. Y si no está la presencia de Dios, ya estás picando, ya te estás equivocando. Entonces lo que Jesús hizo fue dejar el Espíritu Santo y que Él nos guíe, ¿sí? Porque vos podés decir, yo cumplo todos los mandamientos, como el joven rico, que cumplía todos sus mandamientos. Pero si vos no seguís la guía del Espíritu Santo, no sos salvo. Por eso también dice, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos, sí, por tu fe y por la fe del otro también es que pasan esos milagros. Porque el Espíritu Santo va a actuar como a Dios quiera, no como el hombre quiere. Entonces rindamos, no, estamos con Dios, rindamos, no, y digamos, no sé qué hacer acá, no sé qué hacer. Y ahí somos enseñados, y ahí es cuando dice que no hay un maestro, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una relación personal con Dios. Tiene que haber una relación personal, tenemos que ser enseñados por Dios porque está vivo. Está vivo, entonces hay que tener una relación. Ahora, eso quiere decir que no puedo tener un maestro, que no puedo preguntar, ¿sí?
Si están los dones, están también los ministerios que los nombra Pablo, ¿sí? Algunos profetas, algunos maestros, ¿no? Están ahí. Entonces, eh, no es que no hay necesidad de un maestro, sino que hay necesidad de buscar a Dios para que nos guíe, porque yo no puedes todo el tiempo depender de que venga un profeta y te diga lo que tenés que hacer. No puedes depender constantemente de otro cuando tenés a Dios. En un principio sí, yo lo entiendo, entrás como dice Pablo con la mamadera, ¿no? Yo también empecé de cero, es así. Entrás con la mamadera y empezás a decir Dios tiene el control de todo y te pasan cosas malas y decís, pero si puedo no tener el control de todo, ¿no? O después de decir, qué bien que estoy y ahí te estás olvidando de Dios también. Yo estoy bien ya, gracias a Dios. No leí más la Biblia, no oré más. Y vivimos contentos con cosas materiales en un mundo en decadencia. Entonces tenemos que estar presentes ahí en Dios, en que nos dé fuerza, ¿sí? Para poder tener su presencia. Todos me conocerán, porque vos te arrodillás en tu pieza y ves lo que hiciste mal. Y ahí es cuando vos lo conoces, ¿sí? Conoce a Jehová, todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y ahí dice, ¿por qué? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados, ¿sí? Acá estaría bueno ver el tema antes de cerrar, ¿no? Pues ya cierro, porque ya queda el 3 y lo cierro. Pero no, pues lo vamos a ver en el 9, ¿sí? No lo voy a ver ahora. En el 9 lo vamos a ver, ¿sí? Pero ya explico un poco esto, ¿no? Que la sangre de los cabros que se sacrificaban en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, tapaban, ¿sí? Tapar, o sea, no lo ven, es como meter la mugre abajo de la alfombra. Pero después saca la alfombra y está todo sucio, ¿sí? Tapaban, ¿sí? Es como que Dios no lo miraba, ¿me explico? Pero estaba pecando, el pecado seguía ahí, ¿no? Pero Dios era como que no lo miraba ahí, como que te bancaba un poco, ¿no? Perdón, quiero tratar de explicarlo. Ahora, acá cuando dice perdonar y no me acordaré más, ¿ves? Y no me acordaré más, ¿sí? Lo tapaba, pero de vez en cuando se acordaba que habías hecho eso, ¿no? Este hizo esto. ¿Me explico? Eh, y ahí dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, ¿sí? Y hoy en día, ¿cuánta gente que, que adora a dioses, ¿no? A otros dioses. Porque en el momento que negás la existencia de Dios y de Jesucristo, tenés otro Dios. Que no, porque es así, no pueden mentir. Bueno, no sé. Por mí también si quieren, no pasa nada. Pero a lo que voy es que vos en el momento que decís, yo no creo en Dios o no existe Dios, eh, estás como metido en eso de adorar otras cosas que no podés dejar. ¿Sí? Eh, estás pecando. ¿Sí? Y el perdón de pecados para todos, ¿no? Para todos. Y no importa lo que hiciste antes, si vos te arrepentís y venís a Jesús, Él está, pero tiene que ser de corazón. Entonces vamos terminando con el 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Miren, esto es fuerte, ¿no? Eh, Porque acá pasó algo, ¿sí? ¿Por qué digo que es fuerte? Porque esto es como una profecía, que ya también lo había profetizado Jesús. Eh, bueno, yo acá puse que el Nuevo Testamento reemplaza al Antiguo, ¿no? Pero años después de que se escribe esta carta, sucede el incendio en Jerusalén. Y de ahí no se construyó nunca más un tabernáculo para presentar sacrificios. Estamos hablando que estamos 2026 años después y no se construyó otro tabernáculo para presentar sacrificios de animales, ¿sí? Hoy no tienen templo para presentar, los judíos no tienen templo para presentar sacrificios, ¿sí? Es para entender y ver que ya no se hacen sacrificios de animales, sino que el sacrificio único fue Jesús, ¿sí? Y no hay necesidad de otro.
Entonces dice, el cual, segunda de Corintios 3:6, segunda de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica, ¿no? Entonces cuando vos lees el Antiguo Testamento hay partes que son muy fuertes, no me lo pueden negar, y más mucho de lo que niega el cristianismo te lo, te lo dice. ¿Cómo permitió esto Dios, no? Y es que el pueblo se alejó. Es más, si ustedes cuando leen las bendiciones, ¿no? Que sucedieron encima, las bendiciones de la obediencia y las maldiciones a la desobediencia, que los que están de Deuteronomio, búsquenlo por favor. eh, y son profecías de que se llegaron a comer a los hijos y hasta da asco decirlo, pensarlo, ¿no? También el hombre que descuartiza a la mujer, porque la violaron. Miren cómo vivían alejados de Dios, ¿no? Entonces había una letra, ¿sí? Había una ley que había que leerla, había que recordarla, había que pensar, el no hacer lo que a Dios no le agrada. Si lo tengo acá, está la ley, lo que está bien, lo que está mal, ¿sí? Entonces la letra mata, y sí, claro que mata. Miren que las personas con una ley no podían llegar a cumplirla. La letra mata, es así. Ahora la letra está mal, la ley por eso está mal, porque se mate, ¿sí? Pablo dice, porque yo no hubiese, yo no hubiese conocido que matar está mal si me dirían que no, ¿sí? Y si no te dicen nada, ¿cómo sabes lo que está bien y lo que está mal? ¿Qué comió Adán y Eva? Entonces, esto no quiere decir que leer la palabra me va a matar, no, acá está haciendo una comparación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿sí? De un nuevo pacto, encima está hablando del nuevo pacto que estamos hablando acá, ¿sí? No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata. Bueno, entonces no leas la Biblia porque te mata, no, no. La letra mata está hablando el Antiguo Testamento, la ley escrita. Y acá está hablando del Nuevo Testamento, el Espíritu en vos, templo del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo está en vos, ¿sí? ¿Cuándo está en vos? Cuando orás, cuando estás en la iglesia, cuando lees la Biblia. Ahí está el Espíritu Santo. Cuando decís, hoy voy a ayunar, tengo tantos problemas, tengo este problema, tengo este problema. Si algo enseña el Antiguo Testamento es que hacían, ayunaban, silicio, ¿sí? No te digo que te tires silicio, pero ayuná, ¿sí? Estás pasando por un momento, ayuná, buscá la presencia de Dios, buscá la guía. ¿Qué hago? Porque muchas veces Dios te pone trabas porque no estás siguiendo su guía. Y vuelvo a lo del joven rico. Vende todo lo que tenés y seguime, le dijo Jesús. Y estaba cumpliendo la ley. Según él, estaba cumpliendo la ley. ¿Sí? No matará, toda la ley estaba cumpliendo. Entonces ya es por la guía del Espíritu. Y no por el cumplimiento de la ley. No por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. Dios los bendiga mucho.